estamos con el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, porque justamente ayer Cuarto Poder, doctor, ante todo, muy buenas noches, le comentaba que ayer Cuarto Poder dio mucha más información sobre las operaciones a las que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte, porque como decíamos, el doctor Mario Cavani, quien operó a la presidenta, ha decidido colaborar con la justicia y ha presentado, ojo, su clínica ha presentado documentación que demostraría que la presidenta mintió y que sí estuvo fuera del cargo, estuvo internada al menos 2 días en la clínica. Vamos a escuchar parte de este reportaje. Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Se le practicaron 4 operaciones. Rinoplastía más centumplastía funcional. Blefaroplastía inferior, transconjuntival bilateral. Injertos grasos en rostro. Colocación de hilos de sustentación en el rostro. El quinto procedimiento, posible infusión de vitamina más toxina butolínica, no llegó a concretarse en ese momento. Fue colocado días después. La presidenta de la República estuvo aproximadamente entre 40 a 50 minutos sometidas a esta intervención. Cerca de 2 horas y media pasó dentro del quirófano y no 40 minutos, como se ha dicho. Permaneció 2 noches y 1 mañana internada en una de las habitaciones de esta clínica para recuperarse. Renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica. Y Mario trajo la historia y ella se la quitó. Pero no había nada y se la llevó a su casa. No tiene ninguna intervención estética en su rostro y su rostro sigue siendo el mismo y le da la cara a la población todos los días. Bueno, está el ministro Morgan Quero, ¿no? Que su cara no ha cambiado, dice, pero basta ver las imágenes. Doctor Canelo, a ver, ¿cuánto con la información que ha venido saliendo y que, ojo, aún faltaría que siga saliendo porque está la Fiscalía esperando la llegada de la ex asistente de la presidenta Boluarte, que está en Estados Unidos? ¿Cuánto se ha complicado la situación legal de la presidenta en este caso en particular? Bien, yo creo que hay que distinguir 2 situaciones. La primera es la operación en sí, y todo este tema de si hubo abandono del cargo, omisión de funciones o cosas por el estilo. Desde mi punto de vista es un tema íntimo que de repente no lo dijo adecuadamente y luego hizo mal en no decir la verdad que estuvo en una operación, que creo tendría derecho. Constitucionalmente no veo ningún problema en esa situación. Lo que viene luego es la mentira. Eso sí es un problema, porque es la presidenta de la República, debe dar el ejemplo. Hay un problema ético, sin duda, mentira. Y el otro problema es lo que ha venido después, lo que se ha descubierto en las noticias, los favores. Aparentemente, todo esto esta operación ha sido a cambio de determinados favores, que tendrá que investigarse. Lamentablemente ese punto sí es grave, porque el tema de los favores nos lleva a una situación de cohecho. Porque claro, solo para poner en contexto, lo que se ha conocido es justamente unos correos electrónicos que le habría enviado el doctor Mario Cavani a un mes de la operación que le hizo a la presidenta Boluarte, a quien fuera asistente a la presidenta, esta chica Patricia Muriano. Y en ese correo es donde el doctor Cavani pide una serie de puestos en el Estado, en diversas instituciones del Estado. Entonces, ese sería el principal problema. Ese para mí es el principal problema porque configuraría una situación de cohecho, de repente cohecho pasivo, habría que analizar, y la pena en ese caso es de 8 años, o sea, no es poca cosa. Entonces tendrá que aclararse, ese tema es un tema muy delicado, lamentablemente involucra a la propia presidenta, y bueno, el señor Cavani, el médico, tendrá que determinar si pidió o no pidió y ya están las pruebas, ¿no? Y la actitud, digamos, la actitud legal que ha tenido la presidenta Boluarte es la más adecuada. Recordemos, ella sale, pecha en ese mensaje a la Nación, a la fiscal de la Nación, dice, investígueme, voy a ir a declarar, cíteme. Pero luego lo que se ha tenido es que no iba a declarar y han estado apelando. Bueno, lo que sucede es que en estricto
el delito como tal de haberse ido a hacer una operación y no decirlo, no está tipificado, ¿no? Algunos colegas estiman que hay omisión de funciones y eso es lo que está haciendo la Fiscalía, estoy investigando por esa línea. O sea, hay abandono del cargo, ¿no? O abandono del cargo, pero recordemos que la Constitución debe establecer claramente de qué se trata y el Código Penal. En este caso no parece cuadrar exactamente la tipología. Sin embargo, repito, el tema no está ahí, hay un tema moral por el hecho de no haber dicho la verdad y el grave problema del eventual cohecho, porque este delito del cohecho sí estaría tipificado si es que se llega a comprobar. Y esto puede activarse, lo preguntaba la congresista Tudela hace un momento, ¿no? Si esto vuelve a poner sobre la mesa una eventual vacancia de la presidenta, si es que se logra demostrar justamente ese intercambio de favores con el doctor Cabannes. Bueno, la situación es delicada. Evidentemente podrían buscar aplicar esa norma marco que habla de la moral, incapacidad moral, pero creo que no es el caso tampoco. Lo que creo es que debe haber una situación de gobernabilidad y buscar pues una cierta estabilidad. La situación es delicadísima, todo lo que nos está pasando, toda esta situación que ahora se han visto obligados a decretar un estado de emergencia, pero bueno, la gobernabilidad debe darse primero. Y justamente para entrar a lo del estado de emergencia y la crisis de seguridad que tenemos, he escuchado ya a varios congresistas hoy, lo decía la congresista Tudela, lo decía el congresista Martínez. No es solo culpa de la policía, no es solo culpa del ministro Santibáñez, es culpa también del Ministerio Público y es culpa también del Poder Judicial que sueltan a los delincuentes. Eso es lo que se viene repitiendo desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Eventualmente hay inconducta, sí, pero en grueso también el Ministerio Público necesita algunos elementos, como por ejemplo toda la información que viene de la policía, si no está completa, no puede actuar. Y un juez, si es que, un juez garantista, estamos en un sistema de garantía, si es que no tiene los elementos suficientes, no puede ordenar tampoco una detención. Pero a todo esto, que es verdad que hay algunos malos elementos, pero también técnicamente hay deficiencias. El problema es que el propio Congreso facilitó desde agosto al presente un conjunto de leyes, y el Ejecutivo no observó, que favorecían, por ejemplo, y lo hemos conversado aquí en varias oportunidades, el tema del crimen organizado. Y ahí están las consecuencias. La detención preliminar. Y el allanamiento. Entonces, y además se dijo que se le restringía funciones a la propia Fiscalía. Entonces, todo eso también hay que hacer un mea culpa. El Congreso es responsable de estas leyes que además se han beneficiado una serie de sectores corruptos, muchos vinculados a grandes casos como Leodero y tal, pero que además advertimos, yo recuerdo haber en este programa y haber advertido que eso va a beneficiar a la delincuencia común. Y vean ustedes, el incremento que ha habido ha sido exponencial y no es acá un tema de que los adolescentes o los extranjeros, no. Esto es un tema que ha sido favorecido por ese paquete legislativo que lamentablemente se dio. O sea, este Congreso que ahora quiere censurar a Santibáñez, es el responsable de que esto se haya deteriorado más de la cuenta. Ya estaba mal, sino que esto se ha deteriorado. Claro, dieron una serie de leyes para beneficiar a una serie de corruptos que beneficiaron también a la delincuencia común. Pero a cambio de eso nos vienen a decir, queremos pena de muerte, terrorismo urbano, cosas por el estilo, que técnicamente no va. Pero bueno, es una letanía que siempre lo dicen y parecería que están actuando muy rigurosamente cuando en el fondo actuaron en beneficio de estos grupos delincuenciales. Pero ya es justo para la propuesta, ¿no? La presidenta nuevamente hoy saca este conejo de pena de muerte. Pena de muerte, pena de muerte. Y francamente, ¿no? Yo he preguntado 1000 veces esto. ¿Es viable? Bueno, es que es una polémica que da rating, ¿no? Hablar de la pena de muerte. Pero sí, nos podemos retirar del sistema interamericano y convertirnos pues en un paria, no sé, como los talibanes o cosas por el estilo. Pero en un mundo organizado como el que ya tenemos, donde están presentes los organismos internacionales, donde hay un control de los derechos humanos a nivel internacional, salirnos de la Corte Interamericana sería absurdo. O sea, para poder, tendríamos que modificar la Constitución, que permite la pena de muerte solo en casos de guerra, de conflicto
Pero externo. justamente Renovación Popular, entiendo, te ha propuesto, a partir de toda esta crisis, no solamente también está ahora a favor de la salida de Santibáñez, sino que además sugiere que nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repito, es una letanía. Yo he sido invitado por lo menos 20 veces en los últimos años a hablar de este tema y queda ahí. Son simplemente propuestas que hacen bastante fuego artificial y nada más. Pero lo real, digamos, son esos cambios legislativos que han venido ocurriendo en el Congreso. Eso fue real y duro y lamentable. Y sabemos, y usted como periodista sabe perfectamente, quiénes se beneficiaron de esas leyes. Y ahora, doctor, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer para tratar de resolver donde estamos en este momento? Bueno, curiosamente ahora están hablando de hacer una reforma judicial. Nuevamente otra letanía, reforma del Ministerio Público, reforma del Poder Judicial. ¿Y quiénes van a reformar? ¿Los mismos que hicieron estas leyes que favorecían la criminalidad organizada? Yo creo que no hay autoridad moral para eso. Y a ver, se está aprovechando quizá la coyuntura de crisis, el dolor de la gente, que haya muerto un personaje querido como el vocalista de Armonía 10, para mover un proyecto, ojo, que ya estaba en el Congreso de la República, es de APP, de Alianza para el Progreso, para, usar una palabra, reestructurar el Ministerio Público. Sí, pero yo creo que la población ya está entendiendo que esta situación es grave. Esto es algo así como la gota que puede derramar el vaso. No sería raro que la propia población salga a las calles y a defenderse. Miren los colegios. Los niños no pueden empezar las clases por la extorsión. Bueno, si hablo de los abogados, hace un mes o aproximadamente mataron a un colega en su despacho. Y que hablemos de los microbuseros y hablamos de los pequeños empresarios. Entonces, esto, claro. Y hoy día un personaje un artista, entonces esto es grave. Sí, nadie en este país. Y claro, a cambio nos dicen estado de emergencia. Es la enésima vez que hay estado de emergencia. No hay un plan serio, no hay un planteamiento seguro. En fin, hay una improvisación total. Muchísimas gracias, como siempre, el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa.